veíamos que en algunos casos una ecuación que no es exacta se puede convertir a una ecuación exacta utilizando un factor integrante. Bien, hoy veremos lo que son las ecuaciones lineales. Estas ecuaciones lineales las vamos a resolver utilizando nuevamente un factor integrante. También veremos lo que es la ecuación de Bernoulli. Esta ecuación de Bernoulli, a través de una sustitución, se transforma en una ecuación lineal. Bien, entonces es lo que veremos hoy. Les voy a compartir una ecuación lineal. Bien, entonces definimos lo que es una ecuación diferencial lineal. Tenemos que una ecuación diferencial de primer orden de la forma a sub 1 de x por la derivada de y con respecto a x más a sub 0 de x por y igual a g de x, se dice que es una ecuación lineal en la variable dependiente y. Al inicio del curso veíamos la clasificación y veíamos la forma que debe de tener una ecuación lineal. Esa forma es la que tiene esta ecuación de primer orden. Entonces es un coeficiente que depende de x por la derivada de y con respecto a x más otro coeficiente que depende de x por la variable y igual a un coeficiente que depende solo de x. Si recuerdan, dos condiciones que garantizan que la ecuación es lineal es que la primera, no debe de haber potencia de la variable dependiente ni de sus derivadas. Y aquí se cumple. Y la segunda es que los coeficientes deben de ser funciones solo de la variable dependiente. Este es el coeficiente a sub 1, solo depende de x. A sub 0 depende de x nada más y g depende de x nada más. Entonces esta es una ecuación lineal. Y para resolver la ecuación lineal, lo primero que debemos de hacer es dejar solo, de alguna manera, quitar el coeficiente de la derivada de y con respecto a x. Entonces, para cancelar este término, lo que hacemos es dividir toda la ecuación entre a sub 1 de x. Entonces, si dividimos en ambos lados de la igualdad entre a sub 1 de x, se obtiene lo siguiente. Nos queda a sub 1 de x por la derivada de y con respecto a x más a sub 0 de x por y sobre a sub 1 de x. Y eso es igual a g de x sobre a sub 1 de x. Entonces, del lado izquierdo puedo separar. Divido a sub 1 de x entre a sub 1 de x y me queda 1. 1 por la derivada de y con respecto a x, que es esta parte. Luego dividimos a sub 0 de x sobre a sub 1 de x. A esta función a sub 0 de x sobre a sub 1 de x le llamamos p de x. P de x que multiplica a y. Luego, del lado derecho de la igualdad, tenemos g de x sobre a sub 1 de x. A esto le llamamos simplemente f de x. Entonces tenemos g de x sobre a sub 1 de x es f de x. Así entonces la ecuación diferencial queda de la forma derivada de y con respecto a x más p de x por y igual a f de x. Y esta forma de representar a la ecuación diferencial lineal se llama forma estándar de la ecuación lineal. Entonces, para resolver una ecuación lineal, primero la debo de llevar a la forma estándar. Ya que está en la forma estándar, entonces, para resolver una ecuación lineal, se utiliza el factor integrante. En este caso, el factor integrante se define como mu de x igual a e a la integral de p de x diferencial de x. Esta función, este factor integrante, lo que va a hacer es convertir lo que está del lado izquierdo en la derivada de un producto. Entonces veamos
cómo ocurre esto. Bien, entonces tengo el factor integrante mu de x y multiplico la ecuación diferencial por ese factor integrante. Me queda mu de x por la derivada de y con respecto a x más p de x por y es igual a mu de x por f de x. Bien, definimos a mu de x como e a la integral de p de x diferencial de x. Entonces sustituimos y nos queda e a la integral de p de x diferencial de x por la derivada de y con respecto a x más p de x por y. Y esto es igual a e a la integral de p de x diferencial de x por f de x. Ahora desarrollamos el producto del lado izquierdo de la igualdad y nos queda e a la integral de p de x diferencial de x por la derivada de y con respecto a x más e a la integral de p de x diferencial de x por p de x por y. Y esto es igual a e a la integral de p de x diferencial de x por f de x. Y entonces lo que aparece del lado izquierdo corresponde a la derivada del producto de lo que es el factor integrante por la variable dependiente. Tenemos derivada con respecto a x de e a la integral de p de x diferencial de x por y. Y esto es igual a e a la integral de p de x diferencial de x por f de x. Aquí podemos comprobar que la derivada de este producto es lo que tenemos en el renglón anterior. Tengo acá el producto de dos funciones, una es la exponencial y la otra la función y. Para derivar aplico regla del producto, derivada de la primera por la segunda más la derivada de la segunda por la primera. La derivada de la primera función es la exponencial. La derivada de la exponencial es la misma exponencial por la derivada del exponente. Pero como en el exponente tengo una integral, entonces la derivada y la integral se anulan y solo queda la función. Entonces la derivada de e a la integral de p de x diferencial de x es e a la integral de p de x diferencial de x por p de x. Entonces esta es la derivada de la primera por la segunda función sin derivar, es decir, por y. Luego más la derivada de la segunda, la derivada de y con respecto a x la dejo indicada, por la primera sin derivar, e a la integral de p de x diferencial de x. Entonces, tengo que esta suma corresponde a la derivada de este producto. Y siempre va a ocurrir así. De esa forma se define el factor integrante, para que aquí siempre me quede la derivada del producto, del factor integrante por la variable dependiente. Y entonces, a partir de este renglón, puedo despejar a lo que es y. Para despejar a y, primero anulo la derivada. Para anular la derivada, integro en ambos lados de la igualdad. Entonces me queda e a la integral de p de x diferencial de x por y. Es igual a la integral de e a la integral de p de x diferencial de x por f de x diferencial de x. Y luego este término que multiplica, la exponencial que multiplica y, la puedo agrupar del otro lado. Entonces la paso dividiendo y queda y igual a 1 sobre e a la integral de p de x diferencial de x por la integral de e a la integral de p de x diferencial de x por f de x. Y de esta forma vamos a llegar a la solución de una ecuación lineal. Y como verán, la solución de una ecuación lineal queda en la forma explícita, y igual a una función que depende de x. Entonces, de esa forma resolvemos una ecuación lineal a través de un factor integrante. Que el factor integrante lo que hace es, al multiplicar la ecuación diferencial por el factor integrante, convierte lo que está del lado izquierdo de la igualdad en la derivada de un producto. La derivada del factor integrante por la variable dependiente.
Bien, entonces veamos ahora un ejemplo. Nos piden resolver la ecuación diferencial x por la derivada de y con respecto a x menos 4y igual a x sexta por e a la x. Entonces, para resolver esta ecuación diferencial, lo primero que debo de hacer es llevar la ecuación a su forma estándar. Dividir toda la ecuación entre el coeficiente de la derivada de y con respecto a x. En este caso, vamos a dividir toda la ecuación entre x. Y nos queda lo siguiente, x por la derivada de y con respecto a x menos 4y, todo esto sobre x es igual a x sexta por e a la x sobre x. Entonces, dividimos cada término entre x entre x es 1 por la derivada de y con respecto a x, me queda derivada de y con respecto a x. Luego menos 4 entre x, se queda indicado, por y. Y esto es igual a x sexta entre x, queda x quinta por e a la x. Y ya que está en la forma estándar, entonces lo que sigue es calcular el factor integrante. Y para eso utilizamos p de x, que es el coeficiente de la variable dependiente. En este caso, menos 4 sobre x. Calculamos el factor integrante, mo de x es igual a e a la integral de menos 4 sobre x por la diferencial de x. Esto es igual a e a la menos 4 por la integral de 1 sobre x de x. Aquí nada más sacamos la constante de la integral y ya integramos. Queda e a la menos 4 logaritmo natural de valor absoluto de x. Luego, aplicando propiedades del logaritmo, este menos 4 lo puedo subir como exponente. Queda e a la logaritmo natural de valor absoluto de x elevado a la menos 4. ¿De dónde me queda x a la menos 4? Que es igual a 1 sobre x cuarta. Entonces nos queda 1 sobre x cuarta, el factor integrante. Y ahora lo que voy a hacer es multiplicar la ecuación diferencial, la que ya está en la forma estándar. Esta de aquí, la que está en la forma estándar, la multiplico por el factor integrante. Entonces multiplicamos la ecuación por el factor integrante, nos queda 1 sobre x cuarta por la derivada de y con respecto a x menos 4 sobre x por y igual a 1 sobre x cuarta por x quinta por e a la x. Desarrollamos el producto del lado izquierdo y queda 1 sobre x cuarta por la derivada de y con respecto a x menos 4 sobre x quinta por y. El x quinta se obtiene al multiplicar x por x cuarta, x quinta. Y esto es igual a, simplificamos, x quinta sobre x cuarta queda x por e a la x. Entonces lo que está del lado izquierdo corresponde a la derivada del producto del factor integrante, 1 sobre x cuarta por la variable dependiente que es y. Comprobamos nada más que es correcto. La derivada de 1 sobre x cuarta, este x cuarta lo puedo subir como x a la menos 4 y su derivada es menos 4 por x a la menos 5. Menos 4 sobre x quinta. Y eso que multiplica y. Luego más la derivada de y que multiplica 1 sobre x cuarta. Entonces está bien. La derivada de este producto corresponde a lo que tengo en el renglón anterior del lado izquierdo de la igualdad. Y entonces nos queda que la derivada con respecto a x de 1 sobre x cuarta por y es igual a x por e a la x. Ahora despejamos a y. Anulamos la derivada integrando en ambos lados. Queda entonces 1 sobre x cuarta por y es igual a la integral de x por e a la x diferencial de x. Esta integral la resolvemos por partes. Queda 1 sobre x cuarta por y es igual a x por e a la x menos e a la x más la constante.
Y ahora despejo a y, este x cuarta que divide pasa multiplicando, queda y igual a x cuarta por x por e a la x menos e a la x más la constante. Entonces multiplicando queda y igual a x quinta por e a la x menos x cuarta por e a la x más la constante por x cuarta. Y así tenemos entonces que la solución general es y igual a x quinta por e a la x menos x cuarta por e a la x más la constante por x cuarta. Pues nos queda de esta forma. ¿Está claro el método? Profe, ¿qué dijo que hizo para que le diera 1 sobre x cuarta y? Esta parte. Sí, ahí derivó. Ajá, siempre aquí nos va a quedar la derivada del producto del factor integrante por la variable dependiente, porque así se define el factor integrante, para que transforme lo que está del lado izquierdo en la derivada de un producto. Entonces, aquí lo que hice fue nada más desarrollar. Ya que desarrollé, esto lo puedo ver como la derivada de un producto, que es el factor integrante por la variable dependiente. Y nada más compruebo que sea correcto. Derivo esto y me debe de quedar lo que tengo arriba. Si me queda lo que está arriba, entonces quiere decir que está bien el factor integrante y puedo continuar. ¿Sí? Sí. ¿Alguna otra duda o continuamos? Ninguna, profe. Bien, entonces vamos a ver otro ejemplo. Tenemos entonces la ecuación diferencial derivada de y con respecto a x más 3 sobre x por y igual a logaritmo natural de x sobre x cuadrada. Tenemos que esta es una ecuación lineal y podrán notar que esta ecuación lineal ya está en la forma estándar. Entonces, como ya está en la forma estándar, lo que sigue es calcular el factor integrante utilizando p de x igual a 3 sobre x. 3 sobre x es el coeficiente de la variable dependiente. Entonces, p de x es igual a 3 sobre x. Entonces, el factor integrante es mu de x igual a e a la integral de 3 sobre x diferencial de x. Pero esto es igual a e a la 3 por la integral de 1 sobre x diferencial de x. Y esto es igual a e a la 3 logaritmo natural de valor absoluto de x. Luego, por propiedades, este 3 lo puedo subir como exponente y queda e a la logaritmo natural de valor absoluto de x elevado a la 3. La exponencial y el logaritmo se anulan y queda x cúbica. Y ya que tengo el factor integrante, después multiplicamos la ecuación diferencial por el factor integrante. Tenemos... Profe, ¿Sí? perdón, ¿podría volver a explicar ese paso, por favor? ¿En dónde? Aquí. El de arriba, para sacar el factor integrante. integrante. Sí, por favor. Ajá, entonces, primero, ya como está en la forma estándar la ecuación diferencial, identificamos quién es el coeficiente de la variable dependiente. El coeficiente de y es el p de x, en este caso 3 sobre x. Tenemos p de x igual a 3 sobre x. Entonces, mu de x se define como e a la integral de p de x. Entonces queda e a la integral de 3 sobre x diferencial de x. El 3, como es constante, lo puedo sacar de la integral. Queda e elevado a la 3 por la integral de 1 sobre x diferencial de x. Esto es e a la 3. La integral de 1 sobre x es logaritmo natural de valor absoluto de x. Y luego
tenemos aquí propiedades del logaritmo, me permiten subir este 3 como exponente. Y queda e a la logaritmo de valor absoluto de x elevado al cubo. Anulamos exponencial y logaritmo y queda x cúbica. Gracias, profe. ¿Sí? Y ahora lo que sigue es multiplicar la ecuación diferencial por el factor integrante que es x cúbica. Entonces tenemos x cúbica que multiplica a la derivada de y con respecto a x más 3 sobre x por y igual a x cúbica por logaritmo natural de x sobre x cuadrada. Entonces aquí cuando desarrollo el producto me queda x cúbica por la derivada de y con respecto a x más 3x cuadrada por y igual a x por logaritmo de x. Entonces aquí me quedó el x cuadrada porque simplifico x cúbica sobre x cuadrada. Del lado derecho simplifico x cúbica sobre x cuadrada y me queda x. Entonces podemos notar que lo que está del lado izquierdo de la igualdad corresponde a la derivada de un producto, es la derivada de x cúbica por y con respecto a x. Si yo derivo este producto, me queda la derivada de la primera, derivada de x cúbica, 3x cuadrada. Por la segunda sin derivar, por y. Luego más la derivada de y por x cúbica sin derivar. ¿Qué es esto? X cúbica por derivada de y con respecto a x. Entonces, lo que está del lado izquierdo de la igualdad corresponde a la derivada del producto del factor integrante con la variable dependiente. Y esto es igual a x logaritmo natural de x. Entonces despejamos de aquí a y. Para eso anulamos primero la derivada. Y eso lo hacemos integrando. Al integrar en ambos lados me queda x cúbica por y es igual a la integral de x logaritmo natural de x por la diferencial de x. Esta integral la obtenemos utilizando integración por partes. Y me queda entonces lo siguiente. X cúbica por y igual a 1/2 de x cuadrada por logaritmo natural de x menos 1/4 de x cuadrada más la constante. Y luego despejamos a y. Esta x cúbica la agrupamos del otro lado, la pasamos dividiendo y queda y igual a 1/2 por x cuadrada por logaritmo natural de x menos 1/4 por x cuadrada más la constante y todo sobre x cúbica. Dividimos cada término del numerador entre x cúbica y queda y igual a 1 sobre 2x por logaritmo natural de x menos 1 sobre 4x más la constante sobre x cúbica. Entonces la solución general es y igual a 1 sobre 2x por logaritmo natural de x menos 1 sobre 4x más c sobre x cúbica. Así queda la solución general. ¿Sí está claro? Una duda, profe. Sí, dime. En la diapositiva anterior, cuando estaba derivando, ¿dónde quedaba el x3? Es que ya no vi qué hizo. ¿Dónde quedaba cuál? Cuando lo tiene x3 multiplicando y que había donde tiene el puntero arriba, ahí, ¿cómo lo quitó? Bueno, ¿cómo lo simplificó? Aquí multiplico x cúbica por la derivada de y con respecto a x, es este término. Luego x cúbica por 3 sobre x, me quedaría 3x cúbica sobre x. Pero x cúbica sobre x queda 3x cuadrada. Y esto por y. Sí, y cuando saca la derivada, ahí, es que no vi dónde queda el que está multiplicando. El x3 que está multiplicando la derivada, ya no supe ahí. Esta parte, lo que pasa es de que esta suma corresponde a la derivada de este producto.
¿Qué pasa si derivamos este producto? ¿Cómo nos quedaría? Aplicando regla del producto queda la derivada de la primera por la segunda más la derivada de la segunda por la primera. La derivada de la primera es 3x cuadrada por la segunda sin derivar. Luego más la derivada de la segunda, que está aquí indicada, por la primera sin derivar. Entonces, esta parte como que se factoriza en la derivada de este producto. Esta suma queda aquí incluida en la derivada de este producto. Como si lo hubiéramos un paso, digamos, antes, así por decirlo. Pues sí, ajá. Lo que pasa es de que así se define el factor integrante, para que cuando multipliquen la ecuación del lado izquierdo por el factor integrante, siempre al reducir les quede la derivada del producto del factor integrante por la variable dependiente. Siempre va a ser así. Nada más comprobamos que la derivada de este producto sea lo que tengo en el renglón anterior. Ok, gracias, profe. Sí, de nada. Profe, entonces, Sí. ¿me podría regresar tantito a la... Se podría decir que el x cúbica de y sobre dx es el resultado de lo de abajo, ¿no? Ajá. Sí, el resultado de derivar este producto es lo que tengo acá arriba. Ok. Sí. Profe, siempre va a ser así. Sí, pregunte. Y para sacar ese paso de d sobre dx por x cúbica por y, eso sale de multiplicar el factor integrante por la ecuación. Ajá, ok. Gracias. Sí. Sí, y así está definido el factor integrante. El factor integrante en este caso lo que hace es lo que está del lado izquierdo lo convierte en la derivada de un producto. En la clase anterior, cuando veíamos las ecuaciones exactas, el factor integrante lo que hacía es a una ecuación que no era exacta la convertía en una ecuación exacta. Pues aquí es algo parecido, nada más que lo que está del lado izquierdo lo convierte en la derivada de un producto. Y también ahí podríamos, bueno, se toma y como una constante. No, y es una función que depende de x. Si fuera constante, entonces no me quedaría, si fuera y una constante al derivarla, no me quedaría lo que está arriba, me quedaría solo 3x cuadrada por y. Si y fuera constante, pero como y es una función, debo de aplicar regla del producto y entonces ya me queda lo que está en el renglón anterior. Ah, sí, ya lo entendí, ¿Sí? profe. Sí, gracias. Bien. Sí, de nada. Bueno, y entonces de esta forma se resuelven las ecuaciones lineales. Ahora vamos a ver lo que es la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli se define como sigue. Tenemos entonces la ecuación diferencial derivada de y con respecto a x más p de x por y igual a f de x por y a la n, donde n es cualquier número real. Y a esta se le llama ecuación de Bernoulli. Como verán, esta ecuación es casi lineal. No es lineal porque hay una potencia de la variable dependiente y eso hace que sea no lineal. Pero si no estuviera este término, el y a la n, sería la ecuación lineal en la forma estándar. Pero bueno, entonces, ¿qué hacer cuando está este término y a la n? Antes vamos a considerar lo siguiente. ¿Qué pasa si n vale 0? Si n vale 0, y a la 0 sería 1, no aparecería este término y por lo tanto la ecuación sería lineal. Ahora, ¿qué ocurre si n fuera 1? Si n fuera 1, aquí me quedaría del lado derecho de la igualdad f de x por y. Pero entonces, como tengo y de este lado y tengo y de este lado de la igualdad, puedo agrupar todo del lado izquierdo de la igualdad y podría sacar factor común que sería y.
quedaría la derivada de y con respecto a x más p de x menos f de x que multiplican a y, igual a 0. Y entonces sería una ecuación lineal. Entonces, cuando n vale 0 o n vale 1, la ecuación es lineal. Entonces, consideramos que es la ecuación de Bernoulli cuando n es diferente de 0 y n es diferente de 1. Y esa ecuación de Bernoulli se puede transformar en una ecuación lineal utilizando la sustitución u igual a y a la 1 menos n. Si hacemos u igual a y a la 1 menos n, se tiene entonces que la derivada de u con respecto a x sería igual a la derivada de esta función con respecto a x, que sería bajar el exponente 1 menos n, restarle 1 al exponente, 1 menos n menos 1 quedaría menos n. Entonces ahí me queda 1 menos n por y a la menos n, por la derivada de y con respecto a x. Entonces esa es la derivada de u con respecto a x. Y de aquí, este término que está multiplicando lo puedo agrupar del otro lado dividiendo. Y queda entonces 1 sobre 1 menos n por la derivada de u con respecto a x es igual a y a la menos n por la derivada de y con respecto a x. Y entonces, a partir de esta sustitución vamos a anular este término y a la n con este que aparece aquí. Bien, entonces hacemos lo siguiente. Tengo la ecuación diferencial derivada de y con respecto a x más p de x por y igual a f de x por y a la n. Entonces, este término y a la n lo voy a pasar dividiendo del lado izquierdo. Y queda derivada de y con respecto a x más p de x por y sobre y a la n es igual a f de x. Entonces divido 1 entre y a la n, me queda y a la menos n por la derivada de y con respecto a x. Más p de x y luego y sobre y a la n queda y a la 1 menos n. Y esto es igual a f de x. Pero ahora este término y a la menos n por la derivada de y con respecto a x es 1 sobre 1 menos n por la derivada de u con respecto a x. Y ahora más p de x y este y a la 1 menos n es u. Y esto es igual a f de x. Y ahora multiplicando toda la ecuación por 1 menos n para quitar este término, me queda derivada de u con respecto a x más 1 menos n por p de x por u es igual a 1 menos n por f de x. Y esta última ecuación ya es lineal. Como verán, esta ya es una ecuación lineal, ya no aparece ninguna potencia de la variable dependiente. Y eso se logró a través de una sustitución. Entonces, para resolver una ecuación de Bernoulli, lo primero que hacemos es la sustitución. La transformamos en una ecuación lineal y esa ecuación lineal la resolvemos a través de un factor integrante. Bien, entonces tenemos el siguiente ejemplo, resolver la ecuación diferencial x por la derivada de y con respecto a x más y igual a x cuadrada por y cuadrada. Entonces, lo primero que hago es llevar la ecuación a la forma estándar. Esta es una ecuación de Bernoulli ya que aparece una potencia de y que es y cuadrada. Pero entonces voy a llevarla a la forma estándar, voy a dividir todo entre x. Al dividir todo entre x me queda derivada de y con respecto a x más 1 sobre x por y igual a x sobre y cuadrada. Entonces, ya que está de esta forma, identificamos que el p de x es 1 sobre x. F de x es x. Y n vale 2. N es la potencia de y. Entonces, n vale 2. Entonces, ahora calculamos
1 menos n. 1 menos n es 1 menos 2, que es igual a menos 1. Y hacemos u igual a y a la 1 menos n, que sería igual a y a la menos 1. Entonces la sustitución, esta sustitución u igual a y a la 1, u igual a y a la menos 1, transforma la ecuación de Bernoulli en una ecuación lineal. La ecuación de Bernoulli, que es derivada de y con respecto a x más p de x por y, igual a f de x por y a la n, la transforma en derivada de u con respecto a x más 1 menos n por p de x por u, igual a 1 menos n por f de x. Entonces, sustituyendo, se tiene lo siguiente. Tenemos derivada de u con respecto a x más 1 menos n es menos 1. Entonces, sustituimos, queda menos 1 por p de x, que es, p de x es 1 sobre x, por u, igual a 1 menos n, que es menos 1, por f de x, que es x. Y entonces, simplificando, queda derivada de u con respecto a x, menos 1 sobre x por u, igual a menos x. Y esta ya es una ecuación lineal. Entonces, vamos a resolverla por el método de las lineales. Vamos a calcular el factor integrante, que sería mu de x igual a e a la integral de menos 1 sobre x de x. Queda e a la menos logaritmo natural de valor absoluto de x. Esto es igual a e a la logaritmo natural de valor absoluto de x elevado a la menos 1. ¿De dónde tenemos x a la menos 1? Porque se anula exponencial y logaritmo, y esto es 1 sobre x. Y ahora multiplicamos la ecuación por el factor integrante, 1 sobre x por la derivada de u con respecto a x, menos 1 sobre x por u. Y esto es igual a 1 sobre x por menos x. Al multiplicar queda 1 sobre x por la derivada de u con respecto a x, menos 1 sobre x cuadrada por u, igual a menos 1. Pero lo que está del lado izquierdo corresponde a la derivada de 1 sobre x por u con respecto a x. Y esto es igual a menos 1. Y ahora, despejando a u, queda 1 sobre x por u es igual a la integral de menos 1 con respecto a x. Integramos, queda 1 sobre x por u es igual a menos x más la constante. Luego esta x que está dividiendo pasa multiplicando, queda u igual a menos x cuadrada más c por x. Y ya tengo la solución, solo que la solución está en términos de u y de x. Y la ecuación original está en términos de y y de x. Entonces voy a regresarme en la sustitución. Tenemos que u es igual a y a la menos 1. Entonces, en lugar de u, ponemos y a la menos 1 y nos queda y a la menos 1 es igual a menos x cuadrada más c por x. Este y a la menos 1 lo puedo ver como 1 sobre y, que es igual a menos x cuadrada más c por x. Invierto acá el 1 sobre y queda y. Invierto acá y queda 1 sobre x cuadrada más c por x. Y así tenemos entonces que la solución general es y igual a 1 sobre menos x cuadrada más c por x. ¿Sí está claro? Profe, ¿podría regresar a la diapositiva anterior? Sí. Ahí dice que en esa parte, bueno, en el paso de x, de 1 sobre x por u, se hace la derivada, que es el resultado de lo de arriba, ¿no? Sí, nada más comprobamos. Si derivamos 1 sobre x, su derivada es menos 1 sobre x cuadrada, por u sin derivar. Luego la derivada de u es derivada de u con respecto a x,
por 1 sobre x sin derivar. Entonces está bien y continuamos. Ajá, sí, gracias, profe. Sí, de nada. Entonces las de Bernoulli a través de la sustitución se convierten en una ecuación lineal. Y ya las lineales pues las sabemos resolver. Vamos a ver un último ejemplo. Tenemos derivada de y con respecto a x más 1 sobre x por y igual a 5x cuadrada por y a la menos 1. Entonces, esta ecuación ya está en la forma de Bernoulli. Vamos a identificar nada más p de x, que sería el coeficiente de y, que es 1 sobre x. F de x es la función que está después de la igualdad, la función que depende de x, que es 5x cuadrada. Y n es el exponente de la potencia de y. El exponente de la potencia de y, que en este caso es menos 1. Entonces calculamos 1 menos n, que es 1 menos 1, que sería igual a 2. Y hacemos u igual a y a la 1 menos n, que sería igual a y cuadrada. Esta sustitución transforma entonces la ecuación de Bernoulli en una ecuación lineal. Entonces sustituimos. Queda la derivada de u con respecto a x más 1 menos n, que es 2, por p de x, que es 1 sobre x, por u. Es igual a 1 menos n, que es 2, que multiplica a f de x, que es 5x cuadrada. Pues queda 2 por 5 por x cuadrada. Entonces me queda derivada de u con respecto a x más 2 por 1 sobre x por u es igual a 10x cuadrada. Entonces, como esta ya es lineal, calculamos el factor integrante. Para eso consideramos el p de x igual a 2 por 1 sobre x. Queda mu de x es igual a e a la integral de 2 por 1 sobre x diferencial de x. Pero esto es igual a e a la 2 logaritmo natural de valor absoluto de x, que es igual a e a la logaritmo natural de valor absoluto de x cuadrada, y es igual a x cuadrada. Ya tengo el factor integrante, ahora multiplico la ecuación por el factor integrante. Queda x cuadrada por la derivada de u con respecto a x más 2 por 1 sobre x por u es igual a x cuadrada por 10x cuadrada. Queda entonces x cuadrada por la derivada de u con respecto a x más 2x por u igual a 10x cuarta. Y la derivada de x cuadrada de x cuadrada por u con respecto a x es esta suma. Tenemos que la derivada de x cuadrada por u sería, la derivada de x cuadrada es 2x por u sin derivar, más la derivada de u por x cuadrada sin derivar. Bien, y esto es igual a 10x cuarta. Integrando en ambos lados queda x cuadrada por u es igual a la integral de 10x cuarta por la diferencial de x. Queda x cuadrada por u es igual a la integral de 10x cuarta es 2x quinta más c. Despejamos a u, queda u igual a 2x quinta más c sobre x cuadrada. Ahora nos regresamos en la sustitución, u es igual a y cuadrada. Tenemos u igual a 2x quinta más c sobre x cuadrada, entonces en lugar de u ponemos y cuadrada y nos queda y cuadrada es igual a 2x quinta más c sobre x cuadrada. Y ahora, en este caso, como verán, la solución queda en forma implícita. Lo único que voy a hacer es este x cuadrada, lo paso multiplicando del otro lado y queda entonces x cuadrada por y cuadrada es igual a 2x quinta más c. Y esa es la solución general. La solución general es x cuadrada por y cuadrada es igual a 2x quinta más c. Así queda la solución general. ¿Sí está claro?
Sí, profe. Muy bien, entonces lo que sigue pues, son ejercicios. Son 4 ejercicios, los 2 primeros son lineales, son ecuaciones lineales. Los últimos 2 son de Bernoulli. Pues elijan uno y uno. Elijan una de las lineales y una de las ecuaciones de Bernoulli y resuélvanlas. Profe, ¿podría subir las diapositivas para que... Ya están me en la vaya viendo? plataforma. Ok, gracias. Sí, ya están ahí en la plataforma. Entonces ahí vayan revisando para que se vayan guiando y en 10 minutos checamos cómo van. Entonces en 10 Profe. minutos revisamos. Dale, pues, profe. Profe, en la diapositiva anterior, ¿se hace necesario que despejar x cuadrada? No, podría quedar así como está. Podría quedar aquí y cuadrada igual a 2x quinta más c sobre x cuadrada. Pero quedaría mejor de esta forma. Queda lo mismo, no pasa nada. Generalmente se lleva una forma más simple. Y cuando tú ves un cociente, pues como que siempre sí impone más que dejarla así, de esta forma. Uh-huh. Sí, pero no hay ningún problema. Lo importante es que lleguen a esta parte, que hagan la sustitución, que se regresen en la sustitución. Ok, gracias, profe. Bien, entonces, en 10 minutos checamos cómo van. Sí, profe, gracias. Sí. Tercio por x cuadrada menos 4 entre 27 más c entre e de 3x, No, ¿no? solo tienes bien el 1/3 de x cuadrada. A y c sobre e a la 3x. Sí. No, entonces no queda menos 4 entre 27. No, Entonces está de más. de hecho faltan otros 2 términos. Ok. Oiga, profe, una duda. Sí, dime. Por ejemplo, en el ejercicio 4, cuando dividimos todo entre x, la función de x quedaría 3y a la 4/3. Entonces, ¿es posible que quede con y y que no tenga x? No, quedaría 3, sería la constante nada más 3. Entonces esa y se omite. Ajá, y de esa y lo único que se toma es el exponente. Para poder hacer las sustituciones siguientes. Ajá, así es. Y otra duda, Sí. en el último ejercicio que nos puso el que estuvimos, que nos estuvo explicando, tenía un signo de resta, entonces ahí no importa que la derivada de la multiplicación sea, sea un más, o sea, puedo ponerle ahí menos. No, lo que pasa es de que tenía 1 sobre x. Y 1 sobre x lo puedo ver como x a la menos 1. Y cuando derivo x a la menos 1, queda menos x a la menos 2. De ahí salió el menos. Es que yo dije a lo mejor se puede hacer entonces como la de la división, pero entonces cuando derivemos ahí tiene que fuerzas darnos como si deriváramos una multiplicación. Sí. También tenía una duda en el 2, profe. Ajá, dime, ¿cuál es la duda ahí? Es que cuando lo quiero dividir igual todo entre x, el p de x me ve que está 3xy y si lo divido entre x me va a quedar 3y. Entonces ahí igual sería nada más 3 p de x. Pero en el 2 tienes x cuadrada más 1 que multiplica la derivada de y con respecto a x. Entonces no vas a dividir entre x, sino vas a dividir entre x cuadrada más 1. Porque eso es... Sí, para dejar el de y solo, ¿no? Exactamente, sí, así es. Ok, gracias, profe. Sí, de nada.
pues sigan trabajando. Otros Profe, 10 minutos y checamos. De la 2? ¿Perdón? ¿Cuál es el resultado de la 2? De la 2, el resultado es y igual a 2 más la constante sobre x cuadrada más 1 elevado a la 3 medios. Profe, y el de la primera, para ver en qué me equivoqué, porque no... De la primera, el resultado es y igual a 1/3 de x cuadrada menos 2/9 de x más 2 sobre 27 más la constante sobre e a la 3x. Ah, entonces ya vi. Bueno, lo voy a rectificar a ver en cuál me equivoqué. Sí, revisen. Sí, profe. Gracias. Gracias. Sí, de nada. Entonces ahorita en 10 minutos checamos cómo van. Básicamente hay que dividir la ecuación entre lo que está multiplicando, o por decir lo que está estorbando, a dy sobre dx para que ese nos quede solo. Así es. Ah, ok. Gracias, profe. Sí, de nada. Disculpe, profe, tengo una duda. Sí, dime. Para buscar el PX, ¿me puede dar un valor XY? Para buscar el PDX, ¿cuál fue la pregunta? Ya no escuché bien. Sí, es que no sé si recuerde que en los ejercicios nos salía siempre, no sé, un 3Y, por así decirlo. Si me llegara a salir un 3XY, ¿cómo sería? Bueno, ¿se puede? El PDX va a ser una función, es de hecho la función que está multiplicando a Y. Entonces no puede salir con XY, ¿no? Con Y no, con X sí. O sea, si tienes 3XY, el PDX sería el 3X. Ah, ok, profe, sí, esa era mi duda, nada más. Sí, de nada. Gracias. Sí. Profe, la 1 no se divide, ¿verdad? No, porque ya está en la forma estándar. Y la 2 La 2 sí tienen que llevarla a la forma estándar. se dividiría entre el x cuadrada más 1, ¿no? Así es. Gracias. Sí, de nada. Profe, Sí. si quiere que hable mi compañero. A ver, quien quiera Gracias. preguntar. El tercer ejercicio me quedó x cúbica y cuadrada igual a 4x quinta sobre 5 más c. ¿Está bien o tengo que pasar el x cúbica o algo está mal? Ajá. A ver otra vez el resultado. X cuadrada x cúbica y cuadrada igual a 4x quinta sobre 5 más c. Hay un detalle ahí. Creo que en los signos. A ver, El resultado es el siguiente. Y cuadrada igual a menos 4x cuadrada más c por x cúbica. Oiga, profe, ¿Sí? ¿no podría explicar cómo iría el 2? Es que no me sale de lo que dio, ya cuando hay que multiplicarlo por por el que sacas, a ver, permíteme, Factor integrante. por el factor integrante, ajá, a la hora de buscar la derivada no me sale porque me sale multiplicando por 3xy, pero no sé cómo
cómo hacer para, pues para que me diera para sacar la derivada que me diera eso. El segundo ejercicio. Ajá. ¿Podría explicar ese, profe? Porque yo igual me quedé en el factor integrante. A ver, ahorita que cargue. Que cargue la pizarra y ahorita les explico. Profe, yo ya tengo el resultado de la 4, pero no sé si estoy bien. A ver, dime cuál es. Es y igual a y a la 2/3 sobre menos x más c. No. A lo mejor a la hora de despejar a y, el resultado es y igual a 1 sobre x más c por x cuadrada y eso elevado al cubo. Ok. Entonces el ejercicio 2 es x cuadrada más 1 por la derivada de y con respecto a x más 3xy igual a 6x. Ajá, entonces esta es una ecuación lineal y lo primero que debo de hacer es llevarla a la forma estándar. Divido cada término entre x cuadrada más 1 y queda entonces la derivada de y con respecto a x más 3x sobre x cuadrada más 1 por y es igual a 6x sobre x cuadrada más 1. Y entonces p de x es esta función. Pues tenemos que mu de x es igual a e a la integral de 3x sobre x cuadrada más 1 por la diferencial de x. Nos queda esto y esto es igual a de aquí, esta integral la podríamos resolver por sustitución. Sacamos el 3 y queda la integral de x sobre x cuadrada más 1 diferencial de x. Entonces esto queda como e a la 3
esta integral es logaritmo natural. De hecho, nos queda 1/2 del logaritmo natural del valor absoluto de x cuadrada más 1. Claro, hay que hacer esta integral, pero aquí es fácil ver que haciendo u igual a x cuadrada, la diferencial sería 2x de x. De ahí el 1/2 que se necesita para completar y quedaría la integral de 1 sobre u de u. De hecho, quedaría 1/2 de la integral de 1 sobre u de u. Pero la integral de 1 sobre u de u es logaritmo natural de u. Pero si u es x cuadrada más 1, entonces queda logaritmo natural de x cuadrada más 1. Por el 1/2. Y este por el 3 de afuera. Entonces, esto lo puedo ver como y queda e a la 3/2 por logaritmo natural de valor absoluto de x cuadrada más 1. Y entonces, aplicando leyes de los logaritmos, propiedades de los logaritmos, esto es e a la logaritmo natural de valor absoluto de x cuadrada más 1, y esto elevado a la 3/2. Se anula la exponencial y el logaritmo y queda entonces, esta de aquí queda x cuadrada más 1 elevado a la 3/2. Ese es el factor integrante. ¿Así les quedó ese factor integrante? Sí. ¿Sí? Ujú. Sí, profe, igual me quedó así. Bien. Entonces, ahora multiplicamos el factor integrante por la ecuación diferencial. Entonces multiplicamos factor integrante por la ecuación diferencial. Nos queda esto y del lado derecho de la igualdad nos queda x cuadrada más 1 elevado a la 3/2 por 6x sobre x cuadrada más 1. Así. Bien, y entonces desarrollando aquí el producto nos va a quedar lo siguiente. X cuadrada más 1 elevado a la 3/2
por la derivada de y con respecto a x, más, aquí voy a simplificar cuando multiplique x cuadrada más 1 a la 3 medios con este término, como tengo en el denominador x cuadrada más 1, nos va a quedar lo siguiente, nos queda 3x que multiplica a x cuadrada más 1 elevado a la 1 medio. Y esto es igual, aquí lo mismo va a ocurrir, voy a simplificar el x cuadrada más 1 con el x cuadrada más 1 a la 3 medios. Y me va a quedar 6x que multiplica a x cuadrada más 1 elevado a la 1 medio. ¿Y ahí ya no se pone la y, profe? ¿Cuál y? La que estaba multiplicando. Aquí va la y. Sí, acá en esta parte. Me faltó. Sí, aquí. Ahí está. Bien. Ajá, y entonces lo que está aquí del lado izquierdo debe de ser la derivada con respecto a x del producto del factor integrante por la variable dependiente. Pues aquí debe de quedar el producto, la derivada del producto de x cuadrada más 1 elevado a la 3 medios por y. Y de este lado debe de ser igual a 6x por x cuadrada más 1 elevado a la 1 medio. Ajá, y entonces nada más sería cosa de comprobar que la derivada de este producto es lo que está arriba. Cuando derivo a y, el x cuadrada más 1 a la 3 medios queda fijo, sin derivar. Entonces, ese es el primer término, es esta parte. Luego queda y fijo y derivo esto. Bajo el 3 medios, y le resto 1. Y entonces me queda 3 medios por x cuadrada más 1 elevado a la 1 medio. Por la derivada de lo que está dentro, que sería 2x. El 2 con el 3 medios se simplifica y queda solo el 3 y la x. Entonces está bien. La derivada de este producto corresponde a lo que tengo en el renglón anterior. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Y en un dado caso de que en una de las derivadas no nos llegase a dar, algo hicimos mal en lo anterior. Así es. Porque por lo regular, bueno, lo que estoy viendo es que en casi todas, para poner lo que está dentro del paréntesis, es nada más el primero por el último, ¿no? Exacto. Es el factor integrante por la variable dependiente. Sí, si no les da en algún momento, lo que significa es que ese factor integrante estuvo mal. Entonces deben de tener un error en esta parte cuando calculan el factor integrante. De ahí para atrás deben de tener el error. Si es que no les diera bien el resultado aquí. Sí, profe. Sí. Bueno, y ahora pues lo que sigue es integrar en ambos lados para anular la derivada y después despejar. Entonces me va a quedar lo siguiente, va a quedar x cuadrada más 1 elevado a la 3 medios
y es igual a la integral de 6x por x cuadrada más 1 elevado a la 1 medio por la diferencial de x. Entonces aquí me queda x cuadrada más 1 elevado a la 3 medios por y es igual a, esta integral se hace por sustitución, nuevamente se toma x cuadrada más 1 igual a u, y la diferencial de u sería 2x, entonces aquí me sobra un 3, queda un 3, y la integral de u a la 1 medio es u a la 3 medios sobre 3 medios, es decir, me queda x cuadrada más 1 elevado a la 3 medios sobre 3 medios más la constante de integración más c. Entonces ya de ahí se obtiene el resultado. Tenemos x cuadrada más 1 elevado a la 3 medios por y. Aquí cuando hacemos extremos y medios, este 3 con el 3 de acá se anula y este 2 queda arriba multiplicando. Entonces me queda aquí 2 que multiplica a x cuadrada más 1 elevado a la 3 medios más la constante de integración. Y entonces cuando despejamos obtenemos lo siguiente: y igual a 2 por x cuadrada más 1 elevado a la 3 medios más c sobre x cuadrada más 1 elevado a la 3 medios. El trabajo, ¿no? Y ahora lo que sigue es ya nada más simplificar. Quedaría y igual a 2. Al dividir el primer término entre x cuadrada más 1 a la 3 medios, se simplifica y solo queda 2. Y luego más c sobre x cuadrada más 1 elevado a la 3 medios. Ajá, y ese ya es el resultado. Faltaron detalles que ustedes deben de completar. Faltaron las integrales las hice directas, pero sí hay que poner el desarrollo de las integrales. Sí, profe.
Bueno, y si no Profe. hay más dudas, Profe, sí, dime. después de integrar ese 3, ¿fue el resultado de integrar 6x o de dónde salió ese 3? Este 3, Sí, así es. el 3 de acá, es de la sustitución que les digo que no la puse, pero ustedes sí la tienen que poner. Aquí se hace una sustitución. Para llegar a esta integral deben de hacer una sustitución. Y van a hacer la siguiente sustitución. U igual a x cuadrada más 1. Entonces la diferencial de u es igual a 2x diferencial de x. Entonces este 6x lo puedo ver como 3 por 2x. El 3 lo saco y el 2x lo dejo con la diferencial. Entonces por eso aquí este 3. Entonces la integral quedaría así. Sacamos el 3. Queda el x cuadrada más 1 elevado a la 1 medio por 2x diferencial de x. de x. Entonces, este 6x lo puedo ver como 3 por 2x. Saco el 3, dejo el 2x. Y luego me quedaría entonces 3 por la integral de u a la 1 medio diferencial de u. Así. Así quedaría entonces. Y ya cuando integramos, pues me queda u a la 3 medios sobre 3 medios, que es esta parte. De ahí queda el 3, perdón. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bien. Y bueno, si ya no hay más dudas, aquí le dejamos. De todas formas, si hay dudas, en la siguiente clase todavía podemos revisar las dudas que tengan. Revisen en la plataforma, ya tienen una tarea asignada, es la tarea de esta unidad. Ya nos faltaría solo un tema para terminar la unidad. Entonces revisen la tarea, cualquier duda la checamos en la siguiente clase. Por hoy sería todo. Nos vemos. Muchas gracias, profe. Sí, profe, ahorita nos vemos. Sí, en un momento más.